Y una vez más abordamos información importante para las empresas y además lo abordamos con los expertos de Asesores Consultores. Hablamos con Jesús Martín. Jesús, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros con novedades, sobre todo en cuanto a la normativa en el registro retributivo y las herramientas vinculadas a este registro retributivo, porque ha habido una actualización en cuanto a la normativa. Efectivamente, el decreto 901 que se publicó en el año 2020, en 13 de octubre, estableció ya la normativa de cómo trabajar y hacer el tema del registro retributivo. Y a ellas, en la modificación que produjo este decreto, que el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, dice que están todas las empresas obligadas a elaborar un registro retributivo de toda su plantilla, incluyendo personal directivo y altos cargos. ¿Las administraciones públicas están obligadas a elaborar un registro retributivo también? Por el mismo decreto están las administraciones públicas también obligadas a llevar su registro. ¿Y las sociedades cooperativas? Solo en el caso de que ocupen trabajadores por cuenta ajena, nada más. Los socios como tal, cooperativistas no. Ya. ¿Y una empresa cuya plantilla esté constituida exclusivamente por hombres o por mujeres está obligada a contar con ese registro retributivo? Sí, obligado todas las empresas, he comentado anteriormente. Sí. Evidentemente. Una empresa con una sola trabajadora o trabajador de la plantilla también está constituida también para poder hacerlo y obligada. Jesús, hablemos de plazos. ¿A partir de qué fecha las empresas están obligadas a elaborar un registro retributivo? Pues la fecha es a partir del 3 del 8 del 19, que tiene que tener ya sus datos del 19, el 20 y el 21 de este año. Y efectivamente están obligadas desde esa fecha porque el Real Decreto 6 del 19 decía que todas las empresas tendrían que tener un registro retributivo. Y ahora, con el Real Decreto 901, que es el reglamento de esa norma, o sea, el decreto, están obligadas ya desde esa fecha del 8 del 3 del 19. O sea que en esas fechas las empresas deben adaptar el contenido de su registro retributivo, ¿verdad? Sí, desde el 19, Sí. Ojo, un dato importante. Hablamos de la elaboración, el contenido de este registro retributivo. ¿Cuál es la participación de la representación legal de las personas trabajadoras en la elaboración de ese registro? Bueno, ahí es importante también matizar que en la elaboración del contenido del registro retributivo, la representación legal o RLT de las personas trabajadoras deben estar o ser consultadas con antelación como mínimo a 10 días para hacer con carácter previo la elaboración del registro. Si no lo tiene hecho, si está hecho, pues nada, ya está, se confecciona y punto. Si no hay RLT, pues la empresa como tal la hace y no tiene por qué tener más problemas. En caso de una empresa, pongamos que tiene varios centros de trabajo dedicados a distintas actividades y contenidos colectivos de aplicación diferentes, ¿cuántos registros retributivos tiene que elaborar? La plantilla de la empresa, pues prácticamente solamente una por centro de trabajo, sí. Dentro de lo que es la plantilla para confeccionar estos registros. Muy bien, pues hablamos también acerca de la plantilla de las personas que han de figurar en el registro retributivo. Cuéntanos, Jesús, ¿quién tiene que figurar en el mismo? Mira, en esta plantilla las empresas lo conforman todas las personas que prestan servicios en ella por cuenta ajena, con carácter independiente, su modalidad contractual, la antigüedad, la jornada y cualquier otra circunstancia. ¿Y se deben incluir aquellas personas que causen baja antes de finalizar el año? Sí, por supuesto. Tienen que entrar todas las que en su momento tuvieron la empresa a la hora de finalizar el ejercicio, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Forman parte de esa plantilla a efectos de inclusión en el registro las personas trabajadoras que tengan una relación laboral de carácter especial? Sí, las personas que mantengan en la empresa una relación laboral de carácter especial han de ser incluidos en la aplicación del artículo 5.1 del Real Decreto 902. Además, realizan una mención expresa al personal directivo, que también debe ser incluido en este registro. Y en caso de socios de una cooperativa,
tienen que incluirse en ese registro retributivo los becarios u otras personas vinculadas a la empresa y por relaciones no laborales? No, en este caso únicamente forman parte de la plantilla aquellas personas vinculantes a la empresa con una relación de carácter laboral, exclusivamente. Es en aplicación del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Más preguntas relacionadas con este importante asunto. ¿Qué información debe contener el registro retributivo? ¿Cómo ha de agruparse esa información? Pues mira, esto es muy importante, puesto que el registro retributivo debe incluir los valores medios, media aritmética y media de salarios, complementos salariales, percepciones extrasalariales de personas del personal desglosados por sexo y distribuidos por grupos profesionales con categorías profesionales, nivel, puesto de trabajo o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Es importante. Sí. Para ello es importante también encontrar, porque aquí es donde se puede saber de alguna manera cuál va a ser el porcentaje de la brecha salarial que podría verse dentro de lo que es la desagregación por sexo, que si supera el 25% puede tener un problema grave en la empresa, por lo cual la empresa debe incluir este registro, una justificación de dicha diferencia y con motivarla el por qué ha sido ese 25%. ¿A qué periodo ha de hacer referencia la información contenida en el registro? ¿Cuándo tiene que actualizarse su contenido? Bueno, el registro, como he dicho anteriormente, se hace desde 1 de enero al 31 de diciembre y se actualiza constantemente. O sea, lo que ocurre es que no hace falta nada más que tenga esos datos, que al final ya la puesta, si llegase inspección y le pidiese esos datos, pues hasta esa fecha lo tendría que estar establecido, pero normalmente es de enero a diciembre. Sí. ¿Y deben concretarse cada uno de los conceptos retributivos percibidos en la plantilla? Pues sí, mira, ese tema es muy importante. No solo debe concretarse una desagregación de los conceptos retributivos en atención a su naturaleza, como el salario base, los complementos salariales, percepciones extrasalariales, sino que además debe de reflejar todo y cada uno de los conceptos retributivos percibidos por su plantilla. Por ejemplo, plus de antigüedad, participaciones en beneficios, complementos por trabajo nocturno, etcétera. Sí. ¿Quién puede acceder al contenido del registro retributivo? Mira, aquí puede acceder cualquier persona trabajadora teniendo derecho a acceso al registro retributivo de la empresa para la que presta servicios. Si bien el acceso se hará efectivamente mediante un traslado de su contenido por la parte empresarial a los representantes legales de alguna manera existentes. Si no lo hubiera, pues se lo hace a la persona individual, pero ahí ya no se le va a dar el contenido expreso, sino se le va a dar porcentajes. ¿A qué información tiene acceso la representación legal de las personas trabajadoras? Pues como he dicho, la formación legal, en el supuesto de que las personas trabajadoras puedan acceder directamente al registro, si bien la información que la empresa facilita se limita a las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones promedias del hombre y trabajador, debiendo estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de calificación aplicable. Por eso mismo siempre se da de ese aspecto. ¿Y qué ocurre en el caso de que no exista en la empresa representación legal de las personas trabajadoras? Pues no hay ningún problema. Al trabajador que lo pidiese se lo daría, como he repetido anteriormente, se le daría la misma información de lo que es la segregación, pero porcentual. No se le puede dar literal. Hacemos referencia al inicio de esta conversación, de esta entrevista, a la herramienta de igualdad retributiva. ¿Qué es esta herramienta? Pues la herramienta de igualdad retributiva es un formato que de alguna manera se hace para valorar lo que son las características de los puestos de trabajo. Sí. Como quien dice, es un poquito una herramienta que se establece y esa es una herramienta que lo tiene el Ministerio de Igualdad. ¿Y cómo se elabora? Bueno, pues aquí es a base de una hoja Excel en la que de alguna manera hace falta darle una gran información y es una herramienta potente pero muy laboriosa. Sí. ¿Es obligatoria su utilización? Es
solamente para las empresas de más de 50 trabajadores. Estas herramientas van un poquito relacionadas a la auditoría retributiva, como quien dice. Claro. Esta herramienta es muy potente y va a la auditoría retributiva. El registro como tal, el registro salarial, también tiene su herramienta correspondiente, pero es mucho más sencillita. ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Bueno, es un poco complicado explicarlo así en la radio, pero vamos, se trabaja con toda la serie de salarios que tiene la empresa, los datos personales de los trabajadores en sí, y modulando a través de una serie de parámetros que luego podamos sacar las medianas para poder cuantificar la brecha salarial. Por último, Jesús, podemos hablar de plazos acerca de la auditoría retributiva. En el caso de las empresas que ya tengan planes de igualdad vigentes, ¿en qué plazo deberán adaptar esas auditorías retributivas a las disposiciones legales actuales? Pues en el plazo ya lo estamos en vigente. Cualquier empresa que tenga de un trabajador el registro ya es obligatorio, y en el tema de lo que son la auditoría retributiva son ya empresas para más de 50 trabajadores, con lo cual esas tienen otro cómputo, pero todas ya están obligadas desde en estos momentos a tenerlo en cualquier momento. Hacer un plan de igualdad ya es obligatorio, hacer la auditoría retributiva para implementar los datos que tenga ese plan de igualdad. Y en el caso de las empresas que tengan un plan de igualdad de grupo, ¿puede realizarse una auditoría retributiva única a nivel de grupo, o cada empresa deberá realizar su propia auditoría retributiva? Bueno, si la empresa está en grupo sí que puede hacerse una auditoría retributiva en plan grupo, pero los datos luego hay que segregarlos por centros de trabajo, porque si no tiene un grave problema la empresa, no identifica claramente dónde puede estar el problema de la brecha salarial. O sea, hacerlo en grupo está bien, pero es mucho más aconsejable hacerla o por centro de trabajo, o por CIF, mejor dicho, que es como mejor salen los datos y la fotografía de la empresa como tal, a efectos retributivos. Sí. Y por último, ¿existe algún modelo para la valoración de puestos de trabajo en esta auditoría? Pues en estos momentos no tenemos en concreto modelo. Sí que estamos aplicando un poco el ingenio de cada uno de nosotros en función de lo que se sabe y lo que se puede, y de alguna manera sí que es cierto que debemos de trabajar con la valoración del puesto de trabajo, que en estos momentos hay que dejarlo muy claro para la auditoría retributiva. En cualquier caso, teniendo en cuenta que es un asunto muy importante para las empresas, desde vuestra entidad, Asesores Consultores, estáis a disposición de las empresas para todo tipo de asesoramiento en este aspecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estamos dentro de esta comunidad, estamos trabajando muy fuerte con respecto a esta ley, y de alguna manera emplazo a personas que considere oportuno a podernos llamar o visitar nuestra página, que de alguna manera es asesoresconsultores.eu, o al teléfono 923 41 36 89. Pues ahí encontrarán toda la información y el asesoramiento sobre un aspecto tan importante que hoy hemos comentado en nuestro programa. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en la radio, y hasta una próxima ocasión. Igualmente, Manolo, un abrazo.